Bendiciones, bienvenidos a la clase del seminario. En este día estaremos estudiando Primera y Segunda de Pedro. Estaremos en las páginas 560 a la 592. Antes de comenzar, oramos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad de traer esta clase a los estudiantes del seminario para que puedan seguir en este trimestre. Te pedimos, Dios, que seas tú con nosotros durante la misma y que podamos aprender de ella y que todo lo hagamos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que todos los estudiantes estén bien de salud en medio de esta pandemia y inmediatamente comenzamos con la clase del día de hoy, Primera y Segunda de Pedro. En Primera y Segunda de Pedro vamos a comenzar con el contenido de las páginas 560 a la 562, comenzando con el libro de Primera de Pedro. En su primera carta, Pedro escribe a los cristianos que se encuentran en Asia Menor. Obviamente estos cristianos están padeciendo y sufriendo por su fe y él les da recordatorios de la esperanza y los reconforta, sabiendo que tenemos la salvación y esa salvación ellos la obtuvieron por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro les desafía a que mantengan las normas más elevadas de una vida santa con testimonio a sus perseguidores. Encontramos que en el contenido del capítulo 1 al 2, está la salutación, los privilegios y responsabilidades del creyente. Capítulo 1, 3, 2, 10, las advertencias a extranjeros y peregrinos y exhortaciones finales en el capítulo 4 hasta el 5, verso 11. Y la despedida en el capítulo 5, 12 al 14. También encontramos en Segunda de Pedro que el propósito del contenido de esta es el dejar claro en el capítulo 3, verso 18, que sus lectores maduren en la comprensión y práctica de la gracia de Dios en Cristo. Y para que todo esto suceda, han de conocer mejor a Cristo, ya que les amenaza definitivamente enseñanzas que podrían detener, paralizar cualquier crecimiento que fuere real. Ahí encontramos la salutación en el capítulo 1, versos 1 y 2, la exhortación introductoria, dones, promesas, 1, 3 al 11, cuerpo de la carta, 1, 12 al 15, la parusia de Cristo, o sea, la segunda venida, 1 al 16 al 21, la denuncia de falsos maestros en el capítulo 2 y la final exhortación y doxología en el capítulo 3. En 1 de Pedro encontramos, poniendo 1 y 2 al lado, en la ocasión comparada, cómo ha puesto de relieve este breve compendio del contenido. Lo que ocasionó 1 de Pedro fue una situación de sufrimiento. Estas son descritas de la siguiente manera: diversas pruebas difaman a los creyentes, fuego de prueba. Es obvio que las pruebas no eran las comunes de la vida, enfermedad, pobreza, muerte, etcétera, sino alguna forma de persecución. En Segunda de Pedro encontramos la principal razón de Pedro para redactar esta epístola en la presencia de falsos maestros en la comunidad.
Esto es algo que encontramos continuamente siempre que leemos las epístolas de Pablo y de Pedro. Encontramos la mención de falsos maestros. Y no nos debe sorprender que si en el primer siglo teníamos esta situación, ya pues en el siglo XXI aún peor está con los avances de tecnología que tenemos y cómo se mueve todo ahora tan rápidamente. Las sugerencias más populares en la identificación de estos falsos maestros son los gnósticos y los epicúreos. Estas propuestas antagonistas sugieren que no tenemos suficientes pruebas fehacientes para identificar a los falsos maestros que se mencionan en Segunda de Pedro. De hecho, nuestros propios intentos de identificarles sería insensato. También encontramos que el autor, a pesar de las sólidas pruebas a favor de la paternidad literaria de Primera de Pedro, hay una mayoría de eruditos contemporáneos que niegan que Pedro sea el autor de la carta. Estas son sus razones. Si el nombre Babilonia se refiere a Roma como lugar de redacción, debió ocurrir entre el 64 y 65 después de Cristo, antes de su muerte, estando Pablo en Roma en ese tiempo. ¿Por qué no menciona a Pedro en sus cartas escritas de esa ciudad a Éfeso, Colosenses, Filemón y Filipenses? En el caso de Segunda de Pedro, a pesar de la afirmación que encontramos en la primera capítulo, verso 1, la mayoría de los eruditos modernos no piensan que el apóstol Pedro escribiera esta carta. Se citan 6 argumentos principales. El apóstol Pedro no podría haber escrito el griego de esta carta. El vocabulario y el estilo son bastante diferentes de Primera de Pedro. El estilo es repetitivo y un tanto elaborado. La mayoría están de acuerdo que el autor tenía una educación formal grecorromana y Pedro era un pescador de Galilea. Continuando con el autor, en Primera de Pedro, la carta se dirige principalmente a cristianos gentiles en 5 provincias de Asia Menor. Pero Pedro y Pablo tenían un acuerdo que Pablo evangelizaría a los gentiles y Pedro a los judíos. Gálatas 2, 1 al 10. Es difícil imaginar al Pedro histórico relacionándose con cristianos que el Nuevo Testamento sitúa en la provincia de Pablo. El orden de la iglesia, que se presupone en 1 Pedro 5, 1 al 5, refleja un periodo posterior a su muerte. Si Pedro hubiera escrito la carta, cabría esperar la mención de ciertos recuerdos teniendo en cuenta su estrecha relación con Jesús durante su vida terrenal. En el caso de Segunda de Pedro, las falsas doctrinas que se combaten en la carta pertenecen al gnosticismo del siglo II. En Segunda de Pedro 3, 15 al 16, se hace referencia a las cartas de Pablo como perteneciendo a la categoría las Escrituras. Algunos eruditos piensan que estas palabras aluden a un cuerpo de epístolas paulinas y una colección de este tipo no podía, por supuesto, existir durante la vida de Pedro. Ninguna de las cartas del Nuevo Testamento fueron aceptadas en el canon hasta después de su muerte. Se dice, continuando sobre el autor, que en Primera de Pedro es demasiado paulina en su teología para haber sido escrita por Pedro, que debatió puntos teológicos con Pablo, Gálatas 2, 11 al 14. Las citas del Antiguo Testamento que encontramos en la carta siguen muy de cerca a la Septuaginta. Se considera poco verosímil que Pedro, dado a su trasfondo, hubiera utilizado un texto griego del Antiguo Testamento. El griego de la carta es fluido y correcto, con ciertas florituras retóricas, equivalente al de Hebreos y Lucas, Hechos, difícil para Pedro, pescador hombre sin letras, Hechos 4:13, aprender y dominar. Segunda de Pedro, las alusiones a la muerte de nuestros padres, la importancia de la tradición apostólica y la enseñanza que la perusia podía retrasarse delatan, o sea que la venida de Cristo podía ser retrasada, delatan una fecha ya tardía
cuando la esperanza de una parusia, o la parusia, que es la venida de Cristo, vuelvo y recalco, inminente, se había desvanecido y había ya surgido una autoridad eclesiástica. Esta carta no cuenta con un fuerte testimonio en la iglesia. La referencia a la inminente muerte de Pedro y el acento de la enseñanza sobre la necesidad de recordar, capítulo 1, 12 al 15, ponen de relieve que esta carta tiene el formato de un testamento. Las páginas 565 a 569 en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro 583 a la 587 de Segunda de Pedro. Los eruditos convencidos de estos argumentos concluyen que Segunda de Pedro es un documento seudónimo, obra quizás de una secuela petrina después de su muerte. No obstante, una cuidadosa consideración de estas objeciones pone de relieve que la mayoría carecen de fundamento y ninguna de ellas es concluyente. Este material no será tocado en la clase. Ustedes, por favor, deben de estudiarlo en su tiempo. Páginas 567 a 569, 585, 586. La fecha y la procedencia. Primero en Primera de Pedro, el saludo de los que están en Babilonia, capítulo 5:3. Por Pedro aceptan los eruditos que es la iglesia en Roma. Esto entonces identifica la ciudad de Roma como el lugar de procedencia de la carta. La fecha aceptada con mejor certeza es los años 62 al 63 después de Cristo. Sin embargo, cuando nos movemos a Segunda de Pedro, aquellos que dicen Segunda de Pedro ser seudónimo favorecen la fecha temprana en el segundo siglo. La mayoría de los eruditos consideran que la carta fue escrita desde Roma antes de su muerte en el año 65 después de Cristo, durante la persecución del emperador romano Nerón. Cuando miramos quiénes son los receptores y destinatarios de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, existe en Primera de Pedro un buen grupo de estudiosos que, basándose en el libro de Gálatas 2:7, piensan que Pedro en su primera carta se estaba dirigiendo a un grupo de cristianos judíos. Otros piensan que los receptores de la carta era un grupo mixto, judíos y gentiles. Sin embargo, las explícitas alusiones mencionadas por estos estudiosos sugieren que, al margen del cual fuera la composición de las iglesias, los destinatarios que Pedro tenía en mente eran principalmente o exclusivamente gentiles. Estos cristianos vivían en 5 regiones de norte y centro de Asia Menor. Al ir a Segunda de Pedro, Pedro dirige su carta a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 1, verso 1. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que la carta es dirigida al mismo grupo señalado en Primera de Pedro 3:1. De acuerdo a esto, podemos concluir que los lectores eran principalmente gentiles, concerniente al uso de la terminología filosófica y religiosa. Se acepta que Pedro contextualizó el Evangelio para que éste satisfaga sus necesidades. Tenemos que mirar también el aspecto de los estudios recientes de las cartas de Primera y Segunda de Pedro. En el caso de Primera de Pedro, los estudios ponen generalmente de relieve 3 tendencias en la moderna erudición del Nuevo Testamento. La primera, la tendencia a postular la existencia de escuelas apostólicas
por seguidores de maestros influyentes, por ejemplo, Joaquina, Paulina, Petrina. Entonces, el análisis cuidadoso del modo en que se comunican los libros del Nuevo Testamento, diferentes temas presentados en la carta, y tercero, la investigación que ha despertado acerca de la clase social de los lectores. En segunda de Pedro, por su pequeño tamaño y centralización en falsas doctrinas, segunda de Pedro ha provocado poco interés académico en los estudiosos modernos. Algunos, como Dwayne Watson, escribió un texto atribuyéndole a la carta los principios de la crítica retórica. Jerome Neyrey acentúa la forma en que la carta se comunica dentro de su contexto social. Él aísla las preocupaciones culturales y sociales más importantes del primer siglo. Hay una aportación también en la primera y segunda de Pedro. En primera de Pedro encontramos, sin embargo, 3 de los acentos teológicos éticos de primera de Pedro que merecen comentario. Primero, ¿cómo cabría esperar de una carta dirigida a cristianos que sufren? Pedro subraya la esperanza atada a diferentes áreas de la vida cristiana. Segundo, los cristianos forman parte del antiguo pueblo de Dios. Este lenguaje es aún más notable cuando recordamos que los lectores eran principalmente gentiles. Y tercero, primera de Pedro contiene una cristología muy extensa. Refiéranse a capítulo 1, 3, 18-21, 2, 24-25, 3, 18 y capítulo 4, verso 1. En segunda de Pedro contribuye a la comprensión de nuestra fe de 3 maneras. Su amplia polémica contra los falsos maestros nos recuerda la seriedad de desviarnos de la fe. Segundo, su escatología bíblica es notable en el capítulo 3, versos 7 al 13. Pedro parece estar claro en la destrucción del mundo por medio del fuego y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. Enseñanza que va paralela con la de el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. También, tercero, Pedro subraya la importancia de la memoria en la vida cristiana, antigua verdad de la enseñanza apostólica. La próxima lección va a ser en mayo 14 y se va a cubrir primera, segunda y tercera de Juan. Es importante que entiendan que es necesario que ustedes cojan las cartas de primera y segunda de Pedro. Tomen sus Biblias y lean estas cartas en su totalidad, ya que cuando se vaya a presentar el momento donde ustedes tengan que preparar el ensayo de toda esta información que se le está dando, bien digerida, masticada, presentada en estos slides, es importante que entiendan que necesitan tener la comprensión total de lo que dicen las cartas leyendo su Biblia. Amados hermanos, amadas hermanas, tómense el tiempo. Estamos en esta situación de la pandemia. Las clases no están siendo dadas como normalmente, así que tienes que hacer un esfuerzo tú en leer tu Biblia y cada una de estas epístolas que se están estudiando. Es necesario que las leas y entonces mire todos los comentarios que hemos puesto aquí en la clase, y así cuando vayas a hacer el ensayo de todas las clases que vamos a estar dando para terminar este trimestre, tú puedas entregar un ensayo bien preparado, bien hecho, y puedas sacar una buena calificación. Así que deseamos que todos continúen bien de salud.
que se protejan y oramos a Dios que ya pronto la pandemia termine, porque definitivamente es mucho más alegre, mucho más bonito el poder compartir en el salón de clase con todos ustedes. Así que cerramos con una oración. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias nuevamente por tu amor y misericordia y la oportunidad que nos das de trabajar preparando estos estudios para la clase y que nuestros amados estudiantes puedan recibirla de manera directa y que así puedan prepararse para la preparación de la entrega de los ensayos que serán requisito para poder graduarse. Así que te damos gracias, Señor, sabiendo que tú estás cuidando a todos nuestros estudiantes y pedimos que los bendigas ahí en los pueblos donde ellos se encuentran. Y si alguna persona, aparte de nuestros estudiantes, escuchase estas clases y le interesara, Señor, pon en su corazón que también estudien tu palabra. Te damos gracias, Dios, y oramos todo esto en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden que cualquier cosa pueden llamarme al 787-406-6464 o pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Que Dios me los bendiga a todos y a todas.